conocernos, aprender a entender también las cosas que nos pasan, por qué nos pasan y cómo podemos ir superándolas. Quiero también invitar a todos nuestros estudiantes a visitar la página del programa de bienestar que tenemos. Esta es una página donde van a poder encontrar próximamente este mismo webinar, los webinars anteriores. También hay algunos consejos, hay infografías en distintos temas como hábitos, bueno, salud mental, obviamente, actividad física, para que puedan también visitar esa página los estudiantes. Ahí les dejé en el chat. Y pueden ir haciendo también sus preguntas en el chat. Entonces ahí entre la María José y la Trini van a ir levantando y comentando las cosas que ustedes pongan. Así que la invitación es a participar también, a compartir nada, y esto para todos a aprender. Así que les cedo la palabra a la Trini y María José, eh, para que podamos empezar ya. Especialmente. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, y a Juan todos Carlos. los que están aquí, ¿cierto? Sí, nuevamente nosotras contentas de estar acá en esta instancia. Sí, hablando ya de estos es temas. el quinto. El quinto, sí, ya estamos familiarizadas ya. Con esto de los webinars, que es un poquito impersonal todavía porque estamos hablándonos a través de las pantallas, pero tal como lo decía Juan Carlos, el chat nos ayuda mucho a que tengamos una conversación más fluida y que no sea un monólogo de nosotros, sino más bien sea una conversación. Claro. Así que por favor, desde ya, las y los invitamos a que escriban todas sus preguntas, comentarios, aportes en el chat, que es el medio de comunicación que tenemos dentro de esta plataforma. Así que bienvenidos todas las preguntas. Entonces, hoy día vamos a hablar, ya lo introducía Juan Carlos, un tema bien importante que es la ansiedad y la angustia. Ya con el título se nos empieza a acabar el aire. Empezamos como, ¿cierto? Porque son temas que no son tan agradables de sentir, pero no por eso no son útiles, ni son malos. ¿Ya? Vamos a ver que tienen su funcionalidad y más bien tienen mala prensa, o sea, como mala fama. Nadie dice, ay, qué rico, estoy angustiado, Y ansioso, bien, ¿ya? Sino que en realidad es un poquito y un tanto desagradable sentir estos estados anímicos, pero en realidad tienen un porqué, ¿ya? Y también tienen una forma en cómo podemos salir de ahí cuando ya necesitamos pasar la página, ¿ya? Sí, y pucha, que quería acotar que en estos temas, bueno, el mismo contexto que nos está poniendo en el lugar de hacer esta charla online y no presencial, como quizás algún día nos encantaría poder hacerlo, es por todo este tema de la pandemia, ¿cierto? La contingencia que ya es como nueva realidad y es todo más difuso. Bueno, en términos de salud mental y todas las investigaciones que se han hecho y todos los reportes que se han hecho al cual han sido los efectos de salud mental, en términos de ansiedad y angustia han sido dos temas muy vistos, muy puestos encima, como temas que salieron muy al aire en toda la población, incluso en población y en personas que antes no estaban acostumbradas a responder de forma ansiosa o que no tenían en general muchos episodios de angustia. Entonces, por eso también siento que vale mucho la pena poder nombrarlo, poder conocerla, porque esto está mucho más presente en la vida y está mucho más presente también en otros y en otros que nos puedan acompañar. Entonces también vamos a tratar de hablar de la angustia, hablar de en términos teóricos también, pero también cierta mitigación y cómo acompañar, porque es algo que circula. ¿Ya? Nos preguntaban por acá si es que va a quedar grabado, y sí, efectivamente queda grabada esta charla en el mismo link que dio Juan Carlos. Incluso están todas las charlas anteriores, todos los webinars pasados, que están muy interesantes también. Así que puedes ver a eso, porque hay de muchas cosas además. Como, sí, hay más cosas. Digo, quiero esa plataforma. Así que te puedes meter ahí y ver esta charla y las anteriores también, y las que vienen. Exacto. Gracias por la... Entonces, vamos a conocer a estas dos personajes, dos primas, a estas dos, no, como nosotras, ¿no? Qué terrible, la ansiedad y la angustia. No. Sí, yo creo que nos reconocemos ahí. Vamos a conocerlas y vamos a ver por qué tienen mala fama, pero en realidad, pues, cómo nos sirve. Ya. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de distintos temas. Primero vamos a ver el mecanismo y la relación que existe entre ansiedad y angustia y por qué tienden tanto a confundirse estos dos términos.
¿ya? Tenemos, digamos, una forma bastante coloquial para usar el término ansiedad, e incluso dentro como del ámbito de la psicología también se usa a veces, o se requete usa una con la otra, y ya vamos a ver por qué se tienden a confundir. Vamos a ver, por otro lado, el impacto que tiene la ansiedad y la angustia en nuestra salud mental, y cuál es la función que realmente tienen, ¿ya? O sea, no que están ahí como solamente de mala onda para hacernos pasar un mal rato. Malas invitadas. Claro, una mala invitada que llega de colada y que nadie le invitó, sino que en realidad están ahí para poder dar lo mejor de nosotros mismos, ¿ya? Están ahí con un propósito. Entonces vamos a conocer un poquito por qué no se aparece, o más bien cómo se aparece, y cómo podemos de cierta forma poder gestionar o mitigar, no oprimir y aplastar y hacer como que aquí no existe la ansiedad y la angustia, sino que cómo podemos manejarla para que no represente un daño en nuestra salud mental, sino que nos aporte la energía suficiente, o la no energía suficiente, en el caso O la de conexión suficiente para poder dar lo mejor de nosotras mismas o mismos, sin morir en el intento. Sí, morir. No. Vamos a partir, Sin colapsar, diría yo. sin colapsar. ¿Ya? Vamos a partir con la pregunta. Para ustedes, Sí, ¿qué es ansiedad? ¿qué dice el público? ¿Qué dice el público? Por favor, los invitamos a escribir en el chat qué es para ustedes ansiedad. Es muy importante decir la típica, no hay preguntas buenas, no hay preguntas malas. Para nosotros, respuestas malas ni respuestas buenas. En el fondo, lo que nosotros queremos ver es cuál es su percepción, cómo ustedes lo entienden. ¿Cómo definirían la ansiedad? ¿Cómo notan la ansiedad ustedes? Así que para nosotros poder tomar esto, Sí. ver qué dice la Si teoría, alguien se complica con que, mira, no sé la definición de ansiedad, pero me como las uñas. claro, Si pueden identificar un síntoma de ansiedad, está bienvenido perfecto. sea. Está perfecto. Vivir pensando en el futuro. Ya, Por cierto que sí. súper importante. Vivir pensando en el futuro. ¿Quién da más? ¿Quién más nos puede querer? Cuando uno comienza a sentir Inquietud. Ya, está en buen el elemento. futuro. Inquietud. Cuando no puedes controlar tus emociones. Muy importante. Inquietud, control. Sensación de inquietud constante. Completamente. Respuesta del cuerpo frente a un suceso que demanda dificultad o genera Genera inquietud. Fantástico. Como de libro. Sí. Perfecto, Alan. Preocupación. Preocupación. Qué bien descrito en una sola palabra. Preocupación. Ansiedad es cuando voy al supermercado y quiero llegar pronto a la casa, como expectativa, expectante. Sí. Preocupación, miedo, incertidumbre. Desesperación por no lograr algo también Sí. puede tener que ver, sí. Exceso de preocupaciones, volver a repetir, vivir mentalmente algún episodio que nos afectó. La repetición también produce ansiedad. Exacto. Preocupación por lo que va a pasar en el futuro. Claro, tiene mucho que ver con Ansiedad eso. cuando quizá pienso en algo, Me encanta que pienso en algo. Se va. pienso mucho en algo que sea pronto y me pone nervioso. Preocupación al nivel de sentirme cansado mentalmente. ¡Ay! Sí, que agota los estados de ansiedad constante. Es un conjuro. Conjunto. Un conjuro de sensaciones, dice. Nerviosismo, falta de aire. Comer mucho, ir abajo, comer mucho. Pensar que estamos mal. Nerviosismo, el deseo que se cumpla luego y que resulte bien. También en la espera de un resultado. O sea, tenemos varias definiciones que están todas correctas. Exacto. ¿Dirías lo mismo? ¿Por qué están todas correctas? No porque queramos ser muy salomónicas y muy amorosas. Igual somos un poco amorosas. No. No es porque queramos decir, oh, está bien con todo, porque somos muy expertos en ansiedad. La vivimos constantemente y la experimentamos constantemente. Sí, o sea, además somos todos. Es una sensación que fluye mucho en el mundo en el que vivimos por las características que tiene, y también es como parte de nuestra experiencia humana. Porque, a ver, ¿cómo definimos? Sí, de veras que yo no estoy autorizada. No, pero antes de pasar a la definición oficial, ¿Ya? Algunos usos como chilenos de la ansiedad. Sí. ¿Puedo tratar en eso? Antes que digamos la definición oficialísima, que la tiene. Porque me decía, ahí la pone. Sí, que también la palabra ansiedad, ustedes acaban de dar definiciones muy correctas, pero a veces tenemos como definiciones un tanto como reduccionistas, como muy poquitito para una cosa. Como por ejemplo cuando ocupamos la palabra, ay, tengo ansiedad, como ganas de comer. ¿Ya? O ganas de fumar, o ganas de tomar, etcétera, y muchas otras cosas. Que estoy con ansiedad. Estoy con ansiedad, ¿ya? Está correcto, pero la ansiedad no es solo eso.
¿ya? Pero está muy correcto cuando decimos que estoy ansiosa y me dan ganas de comer. Y también como expectación, como tengo ansiedad de que llegue la Navidad. O sea, tengo ansiedad que llegue el 18, ¿ya? Esa ansiedad como de que algo llegue pronto y que no es una ansiedad desagradable, sino que es como una ansiedad como, qué rico, viene algo positivo que quiero que pase, ¿ya? Pero cuando se vive con cierta ansiedad, como con cierta desagrado de que quiero que llegue ahora ya, ese futuro tan anhelado, es cuando se empieza a vivir realmente lo que se conoce en términos clínicos, que es ansiedad. Exacto. Entonces, después de haber desmitificado algunas formas como coloquiales de ocupar la palabra ansiedad, Y dejo con expandido. ustedes con la Trini, con la definición oficialísima. Ya, perfecto. De todas maneras, más allá de la definición, esto es una aproximación porque las definiciones y todo, cada corriente en psicología, la ansiedad es algo que se estudia desde la psiquiatría y la psicología, porque son completamente la filosofía y en todo quien estudia el ser, porque tiene representaciones sintomáticas, entonces tiene representaciones en el cuerpo y es algo que debe ser atendido en el fondo, y es algo que se nota. Entonces, esta definición me gusta harto porque es bien sencilla y nos concentra bastante de todo lo que ustedes están hablando ahí. Estado de agitación o inquietud del ánimo, emoción complicada y displacentera que se manifiesta mediante una tensión emocional acompañada de un correlato somático. Esta agitación y inquietud del ánimo tiene que ver con un estado de alerta al que nos ponemos por alguna preocupación o algo que debemos controlar que podría pasar en el futuro o algo que pasó en el pasado que podría tener también consecuencias al día de hoy y, y para también el futuro, ¿cierto? Entonces, todas estas sensaciones que son como bien inquietantes, porque dicen incomodidad, preocupación, tensión, y el correlato somático, ¿qué es correlato somático? Es decir, que tiene efectos en nuestros síntomas. Entonces, nuestro cuerpo. Claro, en nuestro cuerpo. Que se nos nota. No solamente está en la cabeza, sino que está en el cuerpo. Claro, no es una cognición. Viene acompañada de cognición, viene acompañada de probablemente de una emoción, pero también vamos a estar más alterados emocionalmente, vamos a estar más inquietos, vamos a poder a estar quizás hablando como estoy hablando yo ahora, como un poco más fuerte o nos vamos por las ramas, es decir, se nota un poco. Si bien las manifestaciones somáticas, en el fondo las manifestaciones del cuerpo, para una persona va a ser distinta que para otra, para alguna otra puede ser muy grande. Vamos a hablar de las crisis de pánico y de angustia, porque las crisis de pánico y de angustia son la representación como culmine y más potente a nivel de síntoma que tienen estados de ansiedad profundos o prolongados. ¿Ya? Entonces, en buen chileno, pongámoslo en palabras simples, la ansiedad es ese estado de inquietud, de agitación y de alerta que nos pone en ciertas situaciones del futuro o ciertas situaciones del pasado eh, eh, con la cierta necesidad de controlar algo que va a pasar pero que no sé mucho qué. Una de las características bien importantes de la ansiedad es que lo que puede pasar es un poco difuso. Porque en estos momentos yo podría estar definiendo claramente el miedo, porque el miedo también es una emoción primaria que te predispone a estar en alerta para preocuparte sobre algún peligro. La diferencia con el miedo es que el miedo es específico. Al ser tan primario, es muy específico. Entonces yo le tengo miedo al terremoto, miedo a la araña que viene, miedo a la lluvia que viene que puede ser muy fuerte, a la prueba, miedo al avión, miedo a la prueba, miedo a la bicicleta, miedo a la micro. Entonces en el fondo está focalizado. La ansiedad, por eso es tan difícil incluso de definir y ver porque es algo que pareciera que pasa a todo nivel y que pasa súper piola. Aunque no nos pase piola, no es, yo empecé a tener ansiedad el día que me dijeron tanta cosa, como de repente el miedo, que es cuando se presenta el estímulo, yo empecé a tener miedo y lo puedo reconocer. Cuando recién estamos conscientes de que estamos ansiosos, probablemente nunca vamos a delimitar cuándo empezamos a estar ansiosos, porque es algo que se da difuso y confusamente en la psique humana. Por ejemplo, acá dice, me cuesta dormir en las noches porque profundizo mucho con mis pensamientos. Mucha ansiedad. Entonces, probablemente, cuando profundizamos mucho, lo que estamos haciendo, vamos a la definición con esa sensación.
Lo que estamos profundizando es que estamos entrando en ciertas sensaciones que nos hacen sentir que tenemos, que se nos llenan de preocupaciones. Nos llenamos de preocupaciones, nos llenamos y nos imaginamos más escenarios. Cuando nosotros queremos dormir, lo que queremos es activar la melatonina dentro de uno. Y la melatonina es calma. Entonces, cuando estamos así y se nos activa la sensación de tener que de controlar, etcétera, al tiro nos despertamos porque nuestro cuerpo está leyendo como, pasan cosas acá, hay cosas que las que nos tenemos que preocupar y generalmente cuando tenemos una preocupación grande que no nos deja dormir es porque estamos ansiosos o nuestra ansiedad está siendo flotante. Sí, Kimberly muy amorosamente comparte con todos que ella tiene trastorno de ansiedad generalizada y como para darte como un apoyo, se dice que hasta un 8% de la población probablemente tiene trastorno de ansiedad generalizada y no lo sabe, muy probablemente. ¿Ya? Tener este diagnóstico también ayuda a, no como una etiqueta, así como tengo esto y no puedo salir de aquí, pero sí ayuda a encontrar como una respuesta, como un pequeño alivio. Entonces, a veces tener el diagnóstico ayuda. Y gracias por compartirlo. Sí, muchísimas gracias. Y nos ayuda. También tiene tag. También tiene tag. Cuando uno lo comparte, uno se da tag, es trastorno de ansiedad generalizada, ¿cierto? Y ahí, acá podemos ver, Hopi, algo que es como, y todo es por supuesto, algo que es súper importante, que la ansiedad como estado se puede dar de manera estacionaria, es decir, nadie en el mundo no ha tenido ansiedad. Sí, alguien. ¿A quién? Las personas que son psicópatas. Imagínense. Los psicópatas no tienen ansiedad. Son las únicas personas de la población que nunca tienen ansiedad, son las personas que tienen psicopatía. Y heavy lo que puede llegar a pasar, porque no hay conciencia de daño del otro, ni preocupación de lo que el otro puede pensar de mí, ni de los efectos que puede tener esto. Entonces estamos hablando ya de una distorsión súper potente. Entonces todo el resto que sí la sentimos, algo estamos haciendo bien, por lo menos nos preocupa nuestro lugar en el mundo. Nos preocupan las cosas. Exacto, nos preocupa qué nos pasa. Entonces puede ser de un estado del ánimo que de repente nos surge, nos pasa, algunos más, algunos menos. Puede ser algo que se representa mucho en los vínculos. Yo tengo un apego ansioso, entonces yo me relaciono con la gente ansiosamente, que eso es otro tema. Y puede llegar a ser tanto que puede modelar nuestro funcionamiento, es decir, yo tengo un funcionamiento ansioso o ya tengo un trastorno de ansiedad generalizada, como muy generosamente lo han compartido, que es decir, ya es una sensación mucho más acompañada de pánico por hacer las cosas. O tengo crisis de ansiedad, es decir, que no es que tenga una posición general, pero a ciertos minutos eso se me agudiza a tal punto que se me transforma en una crisis y me inmoviliza. ¿Cierto? La ansiedad es movilizadora, la ansiedad dan ganas como de hacer algo, de responder al tiro. La ansiedad es la que nos hace como, ay, que voy a llamar de nuevo para ver si es que llegó mi paquete. Sí, se puede entender mucho, como coloquialmente decimos cuando una persona está nerviosa, como inquieta. Esa es la sensación física y en términos psicológicos, como para simplificarlo, muy en palabras chilenas y muy simple, es cuando tengo como un miedo, como un no sé qué, y me da un no sé qué. Ha sido confuso. Ya es una sensación que me inquieta, pero no tengo claridad de qué es lo que me está inquietando. No es como el miedo, como decía la Trini, me dan miedo las arañas, punto. Sino es que como, no sé, me da un no sé qué. ¿Ya? Ese no sé qué es muy descriptivo de cómo se da la ansiedad. ¿Estás leyendo el chat? Sí, estoy leyendo el chat para ver si es que hay algo como en común que podamos responder. Muy generosamente nos cuentan acerca de vivencias, de ataques de pánico o de vivencias de por qué es que se da la ansiedad. Y es que creo que hay algo que podemos dar 2 pasos para atrás y explicar y quizás nos pueda ayudar a tener una mirada más comprensiva y autocompasiva con respecto a nuestros estados ansiosos. Es que todo ser vivo necesita saber o necesita tener la sensación de que controla en el ambiente en el que se mueve y en el que va a sobrevivir. Entonces, tanto la hormiguita necesita saber más o menos, aunque no tiene desarrollado la conciencia que nosotros tenemos desarrollado, cuándo es que puede ir a recolectar comida. Exacto, tiene ciertas claves para ver y percibir lo del entorno y poder sobrevivir. A nosotros también nos pasa esto. Nosotros necesitamos saber que lo que hacemos está funcionando y más o menos tiene cierto grado de predictibilidad, o sea, yo puedo predecir algo.
Entonces, todos estos estados que ustedes hablan y que lo que nos ha pasado, eh, eh, tiene que ver con que eh, es imposible controlar todo, es imposible predecir todo. Entonces ya nuestra propia existencia es un poco ansiosa, porque mientras más queremos estar en el mundo, más tenemos que estar atentos. Y estar atento también es darse cuenta que no podemos controlarlo todo. Entonces, por eso se dan todos estos espectros. Hay personas que son muy poco ansiosas y que tienen ciertos pics de ansiedad y que tienen otros temas. Y otras personas que quebramos a través de... Todos quebramos por alguien, por algo. Alguien quiebra por la depresión, otro quebra por rabia. Y hay gente que quebramos en el mundo. Está totalmente incluida. No, incluidísima. Una amiga me dice, yo soy más ansiedad que persona, y es como, bueno, ¿cuándo empezamos el grupo de apoyo? Porque realmente algunos quebramos desde este lugar. Y es la sensación básica de querer un poco controlar y predecir un poquito más lo que nos pasa, que eso es completamente natural. Hay una descripción muy bonita de ansiedad, que es en el fondo tener demasiada conciencia de tu vulnerabilidad. Puedo tener un accidente de auto en media hora más. Ay, no lo voy a ni decir, ¿viste? Sí. Ansioso. Podría tener un accidente, ¿ya? Efectivamente, se podría, como decía la Trini, se podría caer el mundo. Sí, yo Se pensaba que se podría, podía caer el no mundo. sé, se podría venir un terremoto mañana, ¿ya? Efectivamente. Y estar demasiado conscientes de ello hace que tengas ansiedad constantemente. Entonces, vamos a ir un poco a la mitigación Sí. después, pero en el fondo el camino para no sentir esta ansiedad tan fuerte es un poco alejarse de esa conciencia tan extrema de que todo me podría pasar, Sí. ¿ya? Porque si ponemos la atención ahí, efectivamente somos muy vulnerables. Pero Ay, estar dice que no se consciente de eso. escucha. ¿Es la única que no nos escucha o algo nos pasó? ¿No se escucha? ¿Nos pueden decir si es que es solamente Carolina? Parece que Sí se escucha. Ah, sí se escucha. Ah, ya, Yo bacán. escucho, sí se escucha. Ya, O a lo mejor yo me alejé y por eso no se escuchaba bien. puede ser. Ya por ahí alguien que nos decía, le llamaba la atención que los psicópatas no sintieran ansiedad porque a lo mejor sentían ansiedad que los fueran a pillar y todo. No, se esconden inteligentemente, pero no les produce así como, ¡ay, me van a pillar! No, no les preocupa. ¿Ya? Exacto. No sienten empatía, no sienten dolor por el dolor ajeno, no sienten, les da exactamente lo mismo. Ya pueden sentir emoción, Y probablemente, producir endorfina, y probablemente no quieren ser pillados porque no quieren estar en la cárcel. pero no les produce ansiedad. Claro, es No, como... no una sensación desagradable, no. No De hecho, sienten esa muchos son esos casos que en general los planifican tan bien, no quiero poner esto, pero los planifican tan bien que... Mónica dice, al menos sé que no será. Vamos. Bien. Ah, están todos viendo la nocturna de Demente. Ah, parece, la quiero ver. Y que al final se terminan ellos viendo, cuando no los cachan, como por ego, se terminan ellos mismos delatando. Como, ay, no me cacharon, los odio, ¿cachai? Como por ego. Entonces, son otro tipo de cosas. Si quieren, algún día podríamos hablar de psicopatología, pero vamos para allá. Esto es más normal. Bien. Los pros y los contras de ser ansiosa. Por favor, Trini, para todas las personas que somos ansiosas o para todos los que se sintieron identificados como una persona no ansiosa como con la etiqueta aquí, soy ansiosa y soy solamente ansiosa, sino que me queda más fácil. Ya. Como parece que tengo tendencia a tomarme las cosas con más ansiedad. Por favor, danos luces de cuáles son los pros, o sea, partamos con los contras. ¿Qué es lo malo? Sí. ¿Qué es lo malo de ser ansiosa? Y después cuéntanos qué es lo bueno de ser ansiosa. Con respecto a los contras, me imagino que es bien intuitivo que ustedes me digan los contras, porque es una sensación muy desagradable. Es una sensación que cansa mucho al sistema, porque es como inyectar energía al sistema, y es pasarse rollo sin parar. Exacto. Agotador. Y cuesta encontrar la calma. Que es, entonces ya es displacentera en sí misma. Entonces, si le decimos pues, una emoción que es displacentera en sí misma, no digamos que intuitivamente tiene ese contra. Pero vamos un poquito más allá. La ansiedad como un estado generalizado, no necesariamente como tal, sino como algo que está todo el tiempo funcionando dentro de nosotros, puede llevarnos a estados del ánimo mucho más complejos. Entonces,
puede llevarnos a estados del ánimo mucho más depresivos, a tener ideaciones de cosas que muy malas van a pasar, y ya no es solamente estar un poco más alerta, más difuso y más como pasaditos revoluciones, sino que también nos puede llevar a estados de salud mental o estados como anímicos muchísimo más comprometedores. Por otro lado, como esta necesidad de control es una necesidad que es en partes, el control en 100% es 100% irreal, porque no podemos controlar todo lo que nos pasa, estamos todo el tiempo viendo el faltante. Entonces la ansiedad es ese lugar en nosotros que nos permite ver todo el rato la brecha de lo que no está. Es decir, está perfecto, está todo funcionando, no sé, tenemos un evento. Cuando dice, estoy bien, pero se me va a pasar. Sí, claro. Claro, es como, esto está todo bien, pero espérate, ¿por qué está todo bien? ¿Cachai? Entonces en el fondo tiene como, no, pero es que algo no he visto, porque algo me tengo Buscando la quinta pata del gato. Exacto. Bueno, algunos dicen, perdón, es que me encantaría responder todas las preguntas, pero la verdad es que si no, no pasamos, pero que me tiritan los párpados y los músculos, eso muchas veces es un signo de que ya tu cuerpo está muy alterado, o sea, está haciendo, está mostrando esas alteraciones, como ya libre, es como Muy a ya, nivel físico. es como algo ya más que está más sostenido. Entonces, nos conectamos todo el tiempo con algo que es insatisfacción. Nunca las cosas están completas, nunca la cosa está realmente bien, siempre vemos lo que falta, porque estamos siendo muy ansiosos, o sea, porque la ansiedad nos está invadiendo a teñir toda nuestra vida. Entonces, finalmente, cuando sentimos que ya necesitamos y queremos relajarnos, nos relajamos, nos echamos para atrás y algo se nos prende. Entonces ya se nos hace una costumbre. Y cuando estamos rodeándonos y nadando todo el tiempo en insatisfacción, también se nos pueden generar problemas mayores. Y a nivel de relaciones, esto es como un poquito, es bien importante porque no es tan hablado, a nivel de relaciones, la ansiedad que siempre quiere ser mitigada, la ansiedad siempre quiere ser resuelta. Y no es muchas veces muy posible de resolver, porque es difusa por todo lo que hemos hablado. Entonces, a veces pasa que en nuestras relaciones más personales o más íntimas, queremos que la otra persona nos resuelva la ansiedad y tendemos a hacer relaciones muy exigentes. Entonces, como, ay, ya, pero porque es que estoy ansiosa, pero es que es como el típico, Pero ¿por qué no llegaste temprano? es como típico jefe que hincha todo el rato, ¿cachai? Así como, ya, pero llegaste, ya, pero estás acá, ya, pero espérate, pero ¿de verdad llevaste la cuestión? Ya, y llega un momento en que ya probablemente ese recordatorio estuvo súper bueno, sobre todo para alguien que quizás más volado, pero después también es como, oye, ya me estáis poniendo ansioso a mí, o ya, estoy creyendo que lo hago todo súper mal. Entonces también tiene efectos en un otro cuando uno está tan ansioso porque vamos a querer resolver la ansiedad con que el otro nos ayuda a controlar eso que ni siquiera sabemos bien que controlar. Entonces, generar autoconciencia de los contras nos puede ayudar a que A las mamás aprensivas. la mamá aprensiva como yo y mi mamá, como todo es muy terrible, todo puede pasar y no sé qué. Abrígate bien. Por si Claro. acaso es como, ya, mamá, déjame. Sí, y uno genera como una cuestión muy persecutoria. La ansiedad es muy persecutoria. Uno siente que nos estamos persiguiendo a nosotros mismos y perseguimos al resto. Le damos un poquito los comentarios, Juanita, para ver si es que Sí, a mí me llamó mucho la atención uno de Marta, gracias Marta por contar, que en el fondo le producía tal nivel de angustia, es más angustia, vamos a pasarnos angustia, las cosas Es decir, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, incluso para resolverlo, porque tenemos esa ansiedad de que eso nos puede ser difícil, nos puede resultar mal. Es como, al final, también vamos generando un gran fluir de insatisfacciones reales, como no entregar las cosas a tiempo, no entregarlas tan bien. Entonces nos vamos hundiendo en nuestro propio malestar. Sí, y Tamara, por otro lado, se reía porque cuando decía lo del evento y todo, dice, cuando me pasa algo malo, existe la sensación de, me lo esperaba, Obvio, ¿ya? claro. Que por una parte igual es un pro Sí. de ser ansioso. Cuéntanos ya no los pros. Ya, pero ¿no? que ganas de llorar, dolor de estómago. Ese es el correlato emocional y el correlato físico. Es decir,
podríamos decir que otra parte de la ansiedad es que es tremendamente invasiva, como que nos toma y se apodera de nosotros y es como, hola, te voy a acompañar y no te El voy a resto soltar. del día. No te voy a soltar, amígate conmigo. Entonces, en el fondo, tratar de tirarla para afuera, lo único que va a hacer es querer volver a ti. Entonces, ¿cómo hacemos que camine quizás un poquito al lado, pero no nos invada tanto? Pero ¿qué pasa con los pros? ¿Por qué tenemos este mecanismo? Tenemos este mecanismo, uno, por el instinto que tenemos de supervivencia. Porque si nosotros no estuviéramos nada de atento, no solamente al miedo explícito, sino que al miedo difuso, es decir, de lo que puede pasar, no proyectaríamos buenas soluciones para... Hola, ¿me estás sacando una foto? Me da ansiedad eso. Gracias. No proyectaríamos buenas soluciones. Entonces, cierta ansiedad nos predispone a problemas futuros que tenemos que hacer cosas ahora. O sea, si nosotros no tuviéramos ansiedad por el cambio climático, no haríamos nada por el cambio climático. Si no tuviéramos ansiedad por qué va a ser de mi futuro, no me pongo a estudiar. Si no tuviéramos cierta ansiedad, ¿se entiende? Entonces, esa preocupación, está este mecanismo para ayudarnos a progresar y para ayudarnos a adaptarnos con el ambiente. El tema es que, como decíamos anteriormente, es muy invasiva, de repente ya no nos deja ni siquiera movernos de todo lo que nos, o sea, de todo lo que nos invade. Otra cosa es que las personas que estamos generalmente más ansiosas, en esto también me incluyo porque es lo bueno, es que somos personas más atentas no solamente a las amenazas del resto, sino que también estás atenta a uno, más, ay, mira, esa persona venía como más callado, te hace poder sintonizar un poquito más con el sufrimiento del otro, con la preocupación del otro. Entonces, en general, las personas ansiosas tienen tenemos ese potencial también como de protección. Ahí sale la foto de un niño en un columpio, porque hay en realidad me lo contaba un paciente, pero da lo mismo. Que una vez su hijo estaba en un columpio de estos, igual al que está ahí, que es como este columpio de hamaca, y que estaba con un amigo y él se define por ansioso, está ahí por eso, y que el niño se estaba como columpiando pero acostado, no sentado como estaba ahí, que es la posición correcta, sino que estaba acostado. Entonces cada vez él decía que su hijo se balanceaba, sentía que podía acercarse a este hoyito y pegarse con las barandas, y para él en su cabeza significaba como cabeza afuera, pero en la realidad podía ser una lesión y todo. Entonces va y le dice, oye, no, córrete, que te puedes pegar en la cabeza. Y el amigo que está al frente le dice, oye, ¿tú ves los peligros antes que pase? Y él se lo tomó al principio como, me está criticando porque sé que soy ansioso. Y le dijo, a mi sobrino 2 semanas antes, en ese mismo columpio, le pasó eso. O sea, se acercó y se pegó súper fuerte con el... No se le salió la cabeza, pues ahí como límites, no se le salió la cabeza, pero sí quedó con un buen moretón. Y él dijo, oh, parece que mi ansiedad también me trae cierta sensación de preocupación y cierta sensación de atención y que es adaptativa y me ayuda también a cuidar y me ayuda también a cuidarme. Entonces, no la demonicemos tanto. Sí, puede ser muy invasiva, puede generarnos problemas bastante grandes, es displacentera, totalmente displacentera. Estar todo el rato en ansiedad, lo que les decía, nos conecta con la insatisfacción, con lo que falta, nunca poder estar tranquilo en el presente, sí, pero también tiene esta otra patita que nos dice como, te ayudo a que puedas sobrevivir más tiempo y que no sea solamente este presente. Entonces, es lindo igual verlo un poquito así. Sí. Y el otro pro importante es la empatía. Sí. Porque cuando una persona es ansiosa, está muy alerta a todas las desgracias que podrían ocurrir, y entre esas desgracias que efectivamente podrían ocurrir, está atenta. Mira, mi compañera no trajo su mochila, Sí. a lo mejor no tiene lápiz, entonces yo le voy a prestar un lápiz por si le falta lápiz. Sí. Entonces, ¿Trajo zapatilla? Así como... está atenta Sí. a lo que le está sucediendo a las otras personas. Entonces, es muy observadora de la realidad, o observador de la realidad. Entonces, por un lado, también te hace estar como muy conectado con la realidad, no como en mi mundo, como que puede pasar una persona llorando al lado mío, un ansioso jamás no se va a dar cuenta. No. Se va a dar cuenta, oye, es una persona llorando al frente mío, le pasará algo, necesitará ayuda, le voy a preguntar. O le voy a preguntar a su amiga, si que se dio cuenta que pasó llorando, ¿ya? Porque están atentos a lo que ocurre a su alrededor. Si su hijo llega del colegio con otro ánimo, también se da cuenta. Probablemente se va a pasar 800 y ahí está, porque por ahí nos preguntan, ¿dónde está
¿cómo logramos esa homeostasis? O sea, ese equilibrio adaptativo, ¿cierto? Es decir, que no funcione solo para bien y no funcione solo para mal. Podríamos decir una homeostasis suficientemente buena, porque perfecta nunca va a ser, porque somos humanos y todo. Pero claro, Necesitamos desequilibrio para estar vivos. Exacto. Es un poco como poder estar consciente de eso, poder tomarle la parte buena como, ay, qué bueno, porque estoy viendo quizás mi hijo que llegó raro al colegio, pero ahí también poder ir cuestionándotelo, ir cuestionándonos como sociedad, decir, ya, ok, pero no entremos en pánico. ¿Cachai? Eso no es necesariamente que algo le pasa terrible. ¿Cachai? Sí, y vamos a hablar al final como algunos tips como generales para poder mitigarlo de alguna forma o poder gestionarlo. También por ahí me parece que Andrea preguntaba cuál es la diferencia con el estrés, Sí. ya que es una muy buena pregunta porque efectivamente se tiende a confundir mucho, porque el estrés puede traer dentro de este cuadro ansiedad. Efectivamente podremos ponernos ansiosos cuando estamos estresados. El estrés se hizo muy famoso porque está muy ligado a la productividad. Ya es como tengo muchas cosas que hacer A y la que demanda. atender, y eso me produce estrés porque siento que o bien lo que tengo que hacer estoy superado porque son muchas cosas, o bien porque siento que yo no tengo las suficientes capacidades para atender aquello que se me está pidiendo, ¿ya? Entonces, el estrés, que daba largo, de hecho, hicimos el web anterior fue, sí, manejo de la frustración. no, justo el anterior fue Sí. de manejo del estrés, lo puedes ver ahí completo, porque hay distinciones entre el estrés positivo, el estrés negativo, pero en general, en líneas generales, uno se estresa por cosas que tiene que hacer. Si yo, por ejemplo, me pongo una sensación inquietante y como desagradable, porque me acordé que en primero básico estaban las alianzas y me salió un paso mal y todo el colegio se rió de mí, no estoy estresada por eso, estoy más bien con ansiedad por ese recuerdo que tuve que me pasó en primero básico. ¿Ya? El estrés está muy, muy ligado a las cosas que tengo que hacer y que tengo que producir y que tengo que entregar y que tengo que activarme. De hecho, yo creo que se hizo muy famosa la palabra estrés porque estamos en un sistema sumamente de la producción y que hay que seguir haciendo cosas, seguir rindiendo en todo aspecto desde la vida. Entonces, por eso es más famoso el estrés que la propia ansiedad, que es mucho más primaria. Y que es mucho más primaria y que es mucho más común y que es mucho más transversal. Sí, porque yo puedo tener esta misma sensación como de que estoy estresada, pero no por algo que hacer, sino porque no sé si es que va a llover o no va a llover. Claro. ¿Ya? Y tendemos a decir coloquialmente, ay, me estresa, si es que va a llover o no va a llover, a ver cómo me voy a vestir, traigo paraguas o no traigo paraguas. No es realmente estrés, lo tenemos mucho más en nuestro lenguaje cotidiano, en realidad es ansiedad. Exacto. ¿Ya? Sigamos avanzando para que no nos pille. Sí. Tú no metas la mano. No, sí, yo ya aprendí. Ya, ¿por qué se nos confunde la angustia y la ansiedad? ¿Ya? Así como también se nos confunde el estrés en este famoso triple pack. ¿Ya? También está ahí presente. Porque hasta en psicología se confunde. ¿Ya? Muchas veces cuando vamos al diccionario para ver, ya, voy a buscar la definición de ansiedad. Angustia de sentir no sé qué, no sé qué. Y después dices, chuta, ya, entonces busco angustia. Y dicen, es la ansiedad de sentir no sé cuánto, no sé cuánto. Entonces, efectivamente, estos dos conceptos están bastante entrelazados. Se ocupa a uno para definir al otro y el otro para definir al anterior. ¿Ya? Entonces, evidentemente se tienden a confundir porque también tienen una sintomatología parecida, no igual, y tienen también causas que podrían ser la misma. De hecho, la ansiedad podría eventualmente terminar en angustia. ¿Ya? Si nos vamos a la definición de angustia, dice por aquí, los cartelitos para poder leerlo textualmente, dice, un estado afectivo que se caracteriza por aparecer como una reacción frente a un tema. Puede ser una eventual amenaza, como un león, y ahí cuando se confunde con estrés y ansiedad, ¿cierto? Sí. Podría ser un tema eventualmente estresante. Y tangible. Y ansiógeno. O puede ser, tengo que hablar con mi papá un tema difícil. ¿Ya? Por eso es un tema. ¿Ya? Que es como bien mucho más genérico, no necesariamente es ansiógeno ese tema, ¿ya? Y suele estar acompañado por un lógico, o sea, es mucho más desagradable estar angustiado que estar ansioso o ansiosa, ¿ya? Y con una sensación de opresión en el pecho o falta de aire o en la guata.
Hola, parece que no se escucha. Trini, María José. Y alguien, ya, parece que se cayeron. Se les fue la señal. Efectivamente. Vamos a esperar unos segundos, ¿ya? Está muy interesante. No, nada que ver, no debería por Ahí qué ser. parece, ahí están, las perdimos, Trini y María José. Nosotros estábamos pero embaladísimas. Se cayó Y la sí, señal. pues nosotros también escuchando. Así que, pero ¿En ya, qué se, ya volvieron. ¿Ya está de vuelta? Ah, qué bueno, pensé que Se todavía no escucha, estábamos de vuelta. Ya. ¿En se qué se escucha quedaron para entrecortado. volver? Ahí sí. Ya, ¿cambiamos la señal? No, puede ser medio Sí. complicado. porque más encima no es es Sí. tu teléfono y mi computador. Ya, no. Pero se sigue escuchando entrecortado o se escucha bien ahora? ¿Juan Carlos? Ahí se escucha bien. Ahora bien. Ahí se escucha Ya, bien. buenísimo. Ya. Vamos. Avísennos, por favor, y nos paran, porque nosotras como que acelera la moto y nos vamos, pero con todo. Ya. No me acuerdo qué estaba hablando. ¿Qué? Ah, no, estábamos hablando, lo último que... ¿Cómo el ansioso en la cocina? Claro, como que prende el hervidor mientras el hervidor está hirviendo. Entonces queremos tostar el pan, lavar la loza, no sé qué, es como, y al final es una coordinación que termina quemándose el pan, termina no sé qué, Sí. pero es como la sensación de no puedo estar en calma, no puedo hacer una cosa a la vez, tienen que ser muchas cosas porque, y entonces ahí se mezcla, por ejemplo, el estrés es ya, la sobrealerta por todas esas demandas, pero la ansiedad es esta sensación así como, si no, entonces se mezclan un poquito, pero una cosa es la demanda y otra cosa es la sensación de inseguridad y miedo. Sí. ¿Ya? Y se angustia. diferencia mucho con la angustia, porque la angustia no te dan ganas de ir a resolverlo todo. No. La angustia es un estado mucho más introspectivo, donde se te cierra la guata, ¿ya? No sé, yo distingo en mí, no sé si es que a ustedes les pasa, cuando estoy ansiosa me dan ganas de comerme el refri completo, en cambio cuando estoy angustiada se me quita el hambre, ¿ya? Totalmente. Ahora, estos son síntomas como genéricos, pero cada uno tiene sus propios síntomas y es importante poder distinguirlos y poder reconocerlos, ¿ya? Pero en términos generales es como que el ansioso o la ansiosa está como, como que lo quiere solucionar todo, en cambio la persona que tiene angustia está muy, muy, muy para adentro. Me fui para adentro. Cuando me fui para adentro, generalmente se asocia más con estados de angustia. Entonces, se pueden confundir, pero son cosas distintas. Sí. ¿Ya? Ciertas apreciaciones como para hacer Sí. de la angustia, porque la angustia tiene bastante más gravedad o bastante más, es bastante más displacentera o te puede llevar a estados como mucho, mucho, mucho más bajoneados porque es muy invasiva. La angustia es muy invasiva y la angustia en general se da enfocada a un peligro que no es necesariamente inventado. O sea, hay personas que han sufrido sobre todo como vidas bastante traumáticas o ni siquiera tan traumáticas, sino que han tenido como una vivencia como con hartos temas que de repente dicen como me baja angustia, no ansiedad de la nada, hacia angustia sin saber, y que algunos de hecho le llaman presentimiento, como antes de que pase algo, es como algo muy invasivo. Pero la angustia en general está asociada a temas mucho más sensibles de nuestra experiencia. Entonces, vamos a sentir mucha angustia si nos están operando a nuestro hijo. Probablemente durante toda la operación vamos a estar tremendamente angustiosos. Y eso no es porque estemos mal, es porque lo que viene y me implica mucho. Y lo que puede pasar, y más encima no tengo ni un control de nada. Y me puede angustiar muchas veces algún tema que quizás para mí sea un tema porque, no sé, a mí cuando me dicen algo pesado, me recuerda, en algún nivel me recuerda cuando mi papá me retaba, entonces eso me angustia. Y digo, uy, qué raro, porque el otro estaba muerto de la risa cuando nos retaban y yo me quedé con una sensación como en la boca del estómago. Dicen que la ansiedad, en términos
biológicos, activa la parte como del tracto digestivo que está desde el tórax hasta el ombligo. Y a mí me hizo tanto sentido porque yo cuando estoy angustiada, toda esa parte... La angustia, no la Sí, ansiedad. Ah, ya, la que habéis angustia. dicho la ansiedad. Ay, dije la ansiedad, perdón, la angustia, estoy hablando de la angustia. Tiene mucho más correlato físico y tiene mucho correlato neuronal también. Por eso las crisis en general se llaman crisis de pánico porque pueden venir de estados muy ansiosos y también pueden venir de estados muy angustiosos. De Y cualquiera de las dos. De hecho, se llama crisis de angustia o crisis de ansiedad. Claro, o crisis de pánico porque lo panicoso es cuando ya llegamos a la angustia o a la ansiedad que es inmovilizante. Y es tan inmovilizante que ya te deja sin libertad de acción. Es como, uno puede estar angustiado y si te dicen, ya, pero ven, siéntate para acá, ya, tú te parás y un poquito, pero siempre está como la constricción, así como el tará, hijo. Pero si a ti te pasa algo muy traumático y te angustias a tal nivel, puedes, por ejemplo, no bloquearte. Y ese es el estado de shock. Así como, no sé, te dicen, oiga, señorita, y tuve un accidente, tiene que salir de ahí. Onda, quiero, pero no puedo. Es como, ya ahí estamos hablando de algo mucho más agudo, que pasa pocas veces en la vida, esperemos. A algunas personas les ha pasado mucho más allá. Entonces, fijan que hay una diferencia sintomática, hay una dice, porque uno cuando está angustiado o ansioso siente una presión en el pecho. En general, para cada uno es distinto, pero en general si es que la presión se mantiene solamente en el pecho, y también poco podríamos decir que tienes mucha ansiedad, pero cuando ya la presión se transforma en algo más gástrico y algo más, sobre todo piensen en lo que me motiva a moverme o lo que me motiva a quedarme. Entonces los hombros, es como una predisposición Sí. como para adentro. Sí. Y es súper importante de ir definiendo porque responden a distintas cosas. La ansiedad, ¿estoy bien en el timing o esto se decía después? ¿No? ¿Está bien? Ya, pero es lo último que voy a decir porque vamos a pasar a mitigación. La ansiedad nos tiende a mover y en general puede ser algo como más que está de telar de fondo. ¿Ya? Sí, Seba pregunta si es que se puede sentir angustia sin una razón específica. Sí, se puede. Y eso generalmente es porque o no te has dado cuenta la razón específica que tocó algún tema sensible para ti, que sea importante que tú vayas para atrás y decir, ah, fue en realidad un comentario que fue al aire, no tenía el estímulo por sí mismo, no tenía para ser angustioso, pero para mí lo fue. O porque de repente también nos invaden angustias de pensamiento o, ay, no escucha, me está dando ansiedad por no escuchar. ¿Es solo él? O también, O sea, también nos ponemos ansiosas, somos seres humanos. no, imagínate, o sea, y yo ansiedad la tengo tatuado. Y entonces responden a un funcionamiento y cuando se sientan muy angustiados, piensen, ¿por qué me estoy angustiando? Porque probablemente ese es un tema o que en sí mismo es muy grande o que tiene que ver con nuestra historia y que nos toca nuestras fibras sensibles y por eso nos angustia. Eso. ¿Qué podemos hacer? Si Si se escucha. Ahora estoy solo ansiosa, no angustiada. ¿Ya? Miren, tocamos estos dos temas, no con la intención de meterles el dedo en la herida y que nos vayamos como más angustiados de este webinar, sino que al contrario, como hablar de estos temas tabú, ponerlos sobre la mesa y darnos cuenta que todos pasamos por periodos o procesos o momentos o estados anímicos ansiosos o bien angustiosos. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hacer? Por favor, SOS. Ayúdanos. ¿Ya? Lo primero que podemos hacer es validar nuestras emociones, ¿ya? ¿Y qué significa validar nuestras emociones? Entendiendo específicamente estas dos emociones, ¿ya? Estos dos estados, es no ser más, ¿cómo se dice? No, estamos en acá, ¿verdad? No ser papista, no ser más papistas que el Papa, o no ser como, no retarnos sobre el resto. Me explico. Sobre el malestar. Es como que me siento ansiosa y me pongo ansiosa por estar ansiosa. O me da rabia porque estoy ansiosa. O me da rabia que estoy ansiosa, pero ay, ¿por qué estoy tan apurada? Pero es que ya, pero cálmate. Entonces al final me provoco más ansiedad que la misma ansiedad. Al final es como más grave lo que yo hago a propósito de estar ansiosa que la misma ansiedad. Entonces hay que ser un poquito más autocompasivos, ser un poquito más, tener como más paciencia, como si nosotros mismos fuéramos un hijo, un niño, un sobrino. Uno le diría, ay, lo estáis haciendo pésimo. Sino que, ojo, estáis ansiosa por algo, vamos de a poco, estemos relajadas, ya, en la medida de lo posible, no tampoco sobreactuado, pero sí entender estos procesos junto a sus pros y contras, ¿ya? Hay un dicho muy chileno que dice así como, ¿cómo estáis? Estoy bien, pero se me va a pasar.
Ya, sí, efectivamente, tiene mucha realidad, pero también pasa con lo negativo. O sea, estoy mal, pero también se me va a pasar. Ya, todo va y viene, nada es definitivo y para siempre, sino que esos estados anímicos hay que tomárselos con cierta soltura, como que no se van a establecer ahí para siempre, sino que entender que pasan por tu cuerpo por algo y para algo, tratar de que en su medida cumplan su propósito y dejar que se vayan también. No pelear contra esos pensamientos ni retarse por tener esos pensamientos, sino que, manso rollo que me pasé, ya, rollo, Sí. por favor, terminemos la película otro día, pero no machacarme sobre lo mal que ya lo estoy pasando. Y además flexibilizar nuestros pensamientos y activar nuestro sistema de relajo contrario. Voy a explicar estas dos cosas en un poquito más de profundidad. Si me paso un poquitito de la una, no se enojan, ¿verdad? Entre tanto, 2 minutos. un par de minutitos. ¿Por qué flexibilizar nuestros pensamientos? Este mismo mecanismo de valoración que lo vimos el webinar pasado y que también va a aparecer en el próximo cuando hagamos gestión, es sencillo, pero en esta simpleza dice una cosa bien cierta. Tenemos distintos acontecimientos en la vida reales que están sucediendo, tengo prueba mañana, y también algunos ficticios. Claro. Es decir, me paso el rollo de que me va a ir mal. Eso no está pasando. Se quedó pegado. Me estoy pasando el rollo que se quedó pegado. Cambiarle la red. Vamos a cambiar de internet. Un segundo. ¿Qué va a aparecer? ¿Va a aparecer? ¿Apareció? No. Y ahí sí. ¿Puedo repetir la última parte? Es que no se escuchó. Estamos cambiándonos. Ya. No, quedémonos con otra red. Volvimos, ¿cierto? Ya, volvimos. Ya, volvimos. Entonces, ante distintos acontecimientos tenemos distintas reacciones, ¿ya? Esas reacciones no son siempre iguales y objetivas y siempre de la misma forma, sino que tenemos un mecanismo de valoración siempre. Por ejemplo, acontecimiento, presentar frente al público, la reacción en una persona podría ser de ansiedad o incluso angustia, y para otra persona podría ser algo súper entretenido. Todo placentero. Me produce entusiasmo. ¿Por qué hizo la diferencia entre una persona y otra? Porque valoró ese acontecimiento de manera distinta. ¿Por qué es importante entender esto? Para poder regular adecuadamente nuestra ansiedad y nuestro estrés, nuestra angustia, eventualmente, es porque podemos flexibilizar nuestra valoración, es decir, lo que pensamos de los acontecimientos. Está bien, por ejemplo, acontecimiento, tengo que salir a la calle. Valoración, es muy peligroso porque me pueden atropellar. Reacción, me da ansiedad. No quiero salir a la calle. ¿Ya? A lo mejor puedo flexibilizar ese pensamiento de que es peligroso porque me pueden atropellar. Efectivamente, sí, existe una posibilidad de que me atropellen, ¿ya? Pero siempre, así como definitivamente me van a atropellar, y puedo ser más suave con esa creencia. Flexibilizarla. Hacerla como un poquito más maleable y no que sea como, sí, esto es así, se hace como yo digo, sino que ser más flexible. Y hay ciertos criterios para poder flexibilizar esos pensamientos y darnos cuenta si realmente son funcionales, porque, por ejemplo, la persona que estaba pensando en presentar en público, mi pensamiento es que lo voy a hacer bien y mis compañeros me van a apoyar. Ese pensamiento es súper funcional, me está ayudando a sentirme bien conmigo misma y con la presentación, entonces no lo quiero cambiar. Pero aquel pensamiento que me está, por ejemplo, prestando o generando una intensidad de la emoción demasiado regular, es como, por ejemplo, este tema me da demasiada rabia, o este tema me da demasiada ansiedad. Sí. Es como, no puedo salir a la calle, no puedo salir a la calle porque me van a atropellar, me van a atropellar, me van a atropellar. Parece que tu pensamiento no está siendo muy funcional, porque te está desregulando la emoción de la ansiedad. Se le está disparando. Se está disparando. Otro criterio, ya lo he adelantado un poco, si es útil pensar eso. Realmente preguntarse, ¿es útil, Trinidad, pensar que el mundo se va a caer? Que podría ser. Somos prima y la conozco desde toda la vida, y tenía, es que me da miedo que el mundo un día se caiga. Se caiga. Es como,
Sí, es como muy de una persona muy ansiosa. Nos quedan 5 minutos, ya. Otro tema es la formalidad, que se refiere a cuánto generalizamos. No es que siempre me pasan cosas malas. Sí. Siempre o algunas veces. Y lo otro es la objetividad. Es ser como ¿Va a científico. pasar real? Onda, ¿realmente me consta que me van a atropellar? No. ¿Qué antecedentes tengo? ¿Qué evidencia tengo de que eso va a pasar sí o sí? Sí o sí, en realidad lo bajo. Digo, no, en realidad tengo un 0,0,0%, ya. Flexibilizo mi pensamiento que tengo a propósito de eso. Ah, esto es muy bueno. ¿Ya? Hay un psicólogo muy inteligente que se llama Paul Gilbert y sistematizó que tenemos sistema de amenaza, el sistema de logro y el sistema de calma. ¿Ya? Cuando estamos ansiosos o estamos angustiadas O estresadas. o estresadas también, tenemos el sistema de amenaza muy activo. Y esto ojalá ocuparan como el mismo espacio en nuestra cabeza, nuestras preocupaciones tuviésemos las tres. Y está muy grande la ansiedad. Nos preguntan típico a la psicóloga, ay, ¿qué puedo hacer para ser menos ansiosa? Lo primero es no preocuparte de la misma ansiedad, ¿ya? No se soluciona el tema tratando de achicar esta pelota roja, sino más bien dándole bola o dándole energía a las otras dos. Soplando los otros globos. Soplando los otros globos, porque es como que compartieran el mismo aire. Si inflo más el otro, se me va a desinflar el anterior, ¿ya? Pero si es que pongo toda mi atención, no quiero ser ansiosa, pucha, ¿por qué soy así? Al final me pongo más ansiosa todavía. Porque está inflando el globo. Exactamente, pero si pongo, por ejemplo, mi sistema de logro, ya, tenemos que hacer un webinar Trini, ay, no, me da ansiedad, me da miedo, no, pero ¿sabéis que es importante porque a los chiquillos les sirve? Y para eso no fue la otra vez. No, la otra vez nos fue súper bien, ya, qué rico. Entonces, uno infla más el otro globo y el otro pierde poder, pierde inferencia en mi psiquis. Sí. O bien el sistema de calma. Y el sistema de calma que genera mucha oxitocina, ¿ya? Que es como lo placentero, lo relajado, lo rico, se agranda cuando nos vinculamos con otras personas. Entonces es una muy buena idea decir, ay, estoy ansiosa, pero Sí. tengo un poco de miedo, pero pasémoslo bien. En realidad vamos a hacer esta presentación juntas, Trini, y lo pasamos súper bien, y es tan rico estar y hablar y compartir. Y eso inmediatamente, al agrandarse la pelota verde, se achica la pelota roja. ¿Ya? Entonces no poner el foco en el problema, sino más bien ponerlo en los mitigantes. En los mitigantes contrarios. ¿Ya? La solución no está en el mismo problema, sino en otras cosas, sin desconocer la importancia que esto tiene, y centrarse en la respiración también es un súper buen mecanismo para poder activar sobre todo el círculo de color verde y agrandarlo. En términos generales, las respiraciones cortas se asocian con angustia o con ansiedad, ya estoy como, apenas respiro muy rápido. En cambio, cuando yo logro inhalar y exhalar profundo, activo mi sistema de calma parasimpático y logro relajarme y activar el círculo verde. Así que, muy genérico, muy general, quería hacer un ejercicio, pero no nos dio el tiempo, así que tarea para la casa, respiren profundo. Este súper cliché que dice, oye, pero respira, pues, pero respira profundo. La amo, dice que tiene. Yo también. Respiren profundo, es como, sí, tanta sabiduría tiene este dicho popular, porque Sí. efectivamente cuando respiramos profundo, ocupando nuestro diafragma, ampliando la caja torácica, activamos el sistema de relajo. Así que a respirar profundo, que es mucho más útil y efectivo de lo que popularmente se piensa. Y a conectarnos y a amigarnos con nuestra vulnerabilidad, para compartirla con otros y para verle lo bueno también. ¿Ya? Eso. Ya, Juan Carlos, no nos reta. Ya, Juan Carlos, sí. Yo, con mi ¿quién? Yo no reto a nadie, no reto a nadie. Oigan, muchas gracias por la presentación. Les vuelvo a dejar el link ahí en el chat a nuestros estudiantes para que puedan entrar al programa, a ver la página que tenemos de Bienestar y Promoción de la Salud Mental, donde, como les contaba, van a poder ver este webinar en los próximos días, los anteriores, algunas recomendaciones, consejos que les pueden servir, y también van a poder ver los próximos webinars que vamos a tener. Y alguien preguntaba por ahí si es que van a volver a estar, y sí, van a volver a estar, ¿ya? Van a estar, estamos con otra persona que es Gina, ¿ya? Una vez están la Trini con la María José, la siguiente viene Gina,
porque tienen metodologías distintas que son complementarias. ¿Ya? Yo creo que es súper importante entender que la Trini y la María José van a activar, a presentar estos temas, a que entendamos bien de qué se trata, y Gina va un poquito más al trabajo personal, a cómo podemos precisamente desarrollar habilidades, desarrollar a ciertas prácticas. Entonces, de hecho, la próxima actividad va a ser el 23 de septiembre y se llama Conoce, administra y desafía tus emociones. Entonces, viene también asociado a estos temas, pero bueno, cómo vamos a poder administrar estas emociones. Así que para que también estén atentos a sus correos cuando les llegue la invitación para participar. Así que nada, muchas gracias por la presentación. Y como les decía a los demás estudiantes, vamos a volver a ver a la Trini y a la María José. Así que no se pongan ansiosos con eso. Pero la ansiedad un poco buena. Es una ansiedad buena, sí. Bueno, y siempre les decimos que ponemos nuestro mail, nuestro Instagram y todo, porque si se quedan con alguna pregunta, nosotros felices la respondemos y nos ha pasado mucho. Excelente. Sí. Que nos han escrito así, oye, y nosotros le respondemos y tratamos de ayudarlo en todo lo que esté a nuestro alcance. Ese es nuestro Instagram. Se escucha una guaguita. Sí. Ahí de Juan Carlos. Estamos mostrando sus dibujos. Estaba tranquila dibujando lo mío y ahora me quiere mostrar los dibujos, así que... Ay, qué bueno. linda. Sí, ya, ven a saludar, a despedirte. Ahí está. Tiene rulos como mi José. Hola. Sí. Ay, Así no, que- eso oxitocina en la vena. Gracias. Sí, absolutamente. Ya, Ay, así que yo me despido, les doy las gracias también a todos por participar y como les digo, nos vemos próximamente el 23 de septiembre. Así exacto. que muchas Y gracias. gracias por el Trini y espacio, María de José. verdad nos sentimos muy Muchísimas afortunadas gracias. de poder Sí. aportar un granito de arena ahí. Y que Para nos el que aporten les sirva. tanto con sus comentarios, con todo. Y sus preguntas. Un besito grande para todos. Cuídense. Un Nos abrazo. vemos. Un abrazo. Ay, esa guagua. Me dan ganas de tener guagua. No, No, déjate de mí. Me dan ganas más guagua. Onda, tápale la cara, porque no. ¿Cierto? Gracias, porque si no llegas, yo también. Me dan ganas de tener guagua. Me baja la leche. Me encanta eso, la oxitocina. Qué heavy. Ay, mira, no están. Vamos a apagar ya nuestro micrófono. Sí. Hasta la próxima. Estimada comunidad INACAP, docentes, administrativos y estudiantes, Los técnicos y profesionales de INACAP tenemos una forma de hacer las cosas. Transformamos los desafíos con innovación y tecnología. Nos adaptamos a las nuevas necesidades e integramos nuestro aprendizaje al mundo laboral. Nos adaptamos a las nuevas formas de aprendizaje.